Dale like, suscríbete y déjame tu comentario por favor. Bienvenido a mi canal Señor Juan Sabiduría, el mejor contenido de historia para recapacitar y reflexionar sobre la vida. Por favor concéntrate en el mensaje y busca un pañuelo para las lágrimas. El duque, el esclavo y el amor que rompió las cadenas. El gran salón del castillo de Montferrat resplandecía como un sueño dorado. Candelabros de plata colgaban del techo abovedado, los tapices bordados con hilos de oro contaban gestas antiguas, y las copas de cristal rebosaban vino rojo como la sangre. Los duques, condes y reyes de los reinos vecinos reían y brindaban, envueltos en sedas y pieles finas. Pero no todos celebraban. En un rincón, con la mirada baja, estaba Lady Isolda, la única hija del duque Leandro de Montferrat, un hombre tan temido como admirado en esas tierras. Isolda era noble de cuna, poseedora de un corazón amable y una inteligencia aguda, pero la corte solo veía su figura, una joven de formas generosas, que la sociedad medieval, cruel y superficial, tildaba de desagradable por no ajustarse al estrecho molde de belleza que imponían los nobles. Su propio padre, cegado por el orgullo y la vergüenza, no soportaba verla rechazada en cada baile, en cada propuesta matrimonial fallida. Para él, su hija era una humillación disfrazada de seda. Y esa noche, en un acto de soberbia despiadada, el duque decidió lo impensable, castigar a su hija por su apariencia, entregándola al ser más vilipendiado del reino. Un esclavo. No cualquier esclavo. Mebarek, un hombre africano, encadenado, que había sido capturado en lejanas tierras y traído al castillo como parte del botín de guerra. Su piel era de ébano brillante, sus ojos, dos brasas encendidas que guardaban siglos de sabiduría y dolor. Los nobles lo miraban con desprecio, reduciéndolo a un objeto, un trofeo de poder. Si mi hija no es digna de un duque, que sea esposa de un esclavo, declaró Leandro en voz alta, mientras las risas llenaban el salón como cuchillas en el aire. Isolda no protestó. No lloró. Su dignidad permaneció intacta, aunque su alma se rompía en pedazos. Aquella noche fue entregada a Mebarek como si fuera mercancía, como si su valor humano pudiera medirse en oro o vergüenza. Pero el duque cometió un error. No entendió que el amor, el verdadero amor, no entiende de cadenas, de piel, ni de apariencias. Los días pasaron. Mebarek, lejos de tratar a Isolda con odio o sumisión, la miró como nunca nadie lo había hecho, con ternura y admiración sincera. Veía en ella lo que los demás no sabían mirar, su inteligencia, su bondad, la música suave de su risa. Isolda, a su vez, descubrió en Mebarek un hombre sabio, culto, un poeta que recitaba versos bajo las estrellas y hablaba de África, de su madre, de los vientos cálidos que cruzaban las dunas doradas. Y así, entre caricias escondidas, confidencias en la penumbra y miradas que no necesitaban palabras, nació un amor puro, forjado en la adversidad, más fuerte que el hierro de las cadenas. El pueblo murmuraba. Los nobles se burlaban. Pero nada pudo apagar lo que floreció en sus corazones. Un día, enfermo de poder y ciego de odio, el duque trató de separarles, humillando a su hija públicamente, mostrando a Mebarek como un objeto indigno. Pero ya era tarde. Isolda se alzó con dignidad, con la frente en alto, y frente al salón lleno de duques, reyes y cortesanos, gritó una verdad que heló la sangre de todos. Prefiero los brazos de un hombre encadenado que el desprecio de un padre prisionero de su orgullo. Su voz, firme y temblorosa, rebotó entre los muros de piedra. Los lujos, los tapices, las joyas, todo perdió valor ante la simpleza brutal de sus palabras. Mebarek la tomó de la mano. Juntos se marcharon del castillo, dejando atrás un mundo podrido de apariencias. Años después, la leyenda de su amor se extendió como un susurro que cruzó los reinos. Decían que construyeron su hogar lejos de la arrogancia de los salones, que vivieron con sencillez y que fueron felices, sin cadenas, sin prejuicios, sin vergüenza.
Los que los conocieron decían que su unión enseñó una verdad amarga pero necesaria. En el rostro del despreciado puede habitar la nobleza más pura, y bajo el título de un duque puede esconderse la peor esclavitud, la del alma. Reflexión de vida. Esta historia no es solo un drama medieval. Es un espejo que nos obliga a mirarnos. ¿Cuántas veces juzgamos por fuera y no por dentro? ¿Cuántas almas nobles hemos despreciado por prejuicios, por orgullo, por ceguera? El amor verdadero no entiende de apariencias, ni de origen, ni de color. Lo que de verdad define a una persona, no lo ven los ojos, lo descubre el corazón. Dale like, suscríbete y déjame tu comentario por favor. Las sombras en Montferrat. Pasaron meses desde que Isolda y Emmebarek huyeron del castillo. En la calma de su refugio escondido entre los bosques, su amor crecía fuerte y silencioso, pero la paz siempre tiene un precio. En Montferrat, el duque Leandro ardía en furia y humillación. Su orgullo herido no soportaba la idea de que una esclava le hubiera robado a su hija. Juró recuperarla, sin importar el costo. No permitiré que la mancha de esa traición manche para siempre mi nombre, murmuraba entre dientes, trazando planes en la oscuridad de su despacho. La noche cayó sobre el castillo, y con ella, los susurros de conspiración y amenaza. Un grupo de guardias, liderados por el siniestro capitán Aldrich, recibió órdenes secretas, encontrar a Isolda y a Emmebarek, y traerlos de vuelta, vivos o muertos. Pero Emmebarek no era un esclavo cualquiera. En sus años de cautiverio, había aprendido no solo a sobrevivir, sino a defenderse. Y el amor que lo sostenía era su armadura más fuerte. Una tarde, mientras Isolda bordaba un tapiz que representaba su nueva vida, un ruido seco alertó a ambos. Las hojas crujían bajo pisadas pesadas. «Nos han encontrado», susurró Emmebarek, sus ojos brillando con determinación. Isolda tomó una daga oculta en su cinturón, y juntos se prepararon para la batalla que podría decidir su destino. Los guardias irrumpieron en la cabaña, lanzando gritos y amenazas. Emmebarek peleó con una fuerza inesperada, protegiendo a Isolda como un león defiende a su cría. El enfrentamiento fue brutal. Un disparo resonó, y el tiempo pareció detenerse. Isolda cayó al suelo, herida. Emmebarek gritó, luchando con una desesperación que rompía el silencio del bosque. En ese momento, un anciano sabio, amigo de la pareja y guardián del bosque, apareció con un grupo de aldeanos. En su mirada había fuego y justicia. «Basta», exclamó. «No es pecado amar ni ser diferente. La verdadera nobleza está en el corazón, no en la sangre ni en la apariencia». Los guardias se detuvieron, confundidos y temerosos. La palabra del anciano resonó con fuerza entre ellos. El duque, al enterarse, sufrió un colapso. Su hija casi muere por su terquedad y odio. En el silencio de su habitación, solo con sus sombras, comprendió la verdad que había negado durante tanto tiempo. Isolda se recuperó lentamente. Al despertar, vio a Emmebarek a su lado, la piel marcada por la batalla, pero sus ojos llenos de amor y esperanza. «No importan las cadenas ni las cicatrices», dijo él. «Nuestro amor es más fuerte que cualquier castigo». El duque, consumido por la culpa, decidió deshacer sus órdenes y buscar el perdón de su hija. Reflexión de vida. Esta historia nos recuerda que el orgullo y el prejuicio son prisiones más crueles que cualquier cadena física. El verdadero valor no está en los títulos ni en las apariencias, sino en la capacidad de amar sin condiciones y en la valentía de enfrentar las sombras internas. Cada uno de nosotros puede ser tanto prisionero como libertador de su propio corazón. El perdón y la humildad tienen el poder de romper cualquier cadena. Las cadenas invisibles. El castillo de Montferrat estaba envuelto en una atmósfera tensa y gris, como si la piedra misma absorbiera el dolor de su dueño. El duque Leandro,
antes imponente, ahora se consumía en el aislamiento de sus aposentos, atormentado por la culpa y el remordimiento. Sin embargo, el perdón no llega fácil ni rápido, y menos en un mundo donde el honor se defiende con espadas y sangre. Una noche, cuando la luna apenas asomaba tras las nubes, Isolda y Emebarek decidieron regresar al castillo. No para buscar venganza ni gloria, sino para enfrentar al duque, para cerrar las heridas abiertas y desafiar al destino. Mientras cruzaban el puente levadizo, la sombra de un traidor los esperaba. Capitán Aldric, herido en el bosque y sediento de venganza, había urdido una alianza con nobles enemigos del duque, dispuestos a tomar Montferrat aprovechando la inestabilidad. «Deteneos», gritó Aldric, levantando su espada con ojos llenos de odio. «Esta noche el castillo caerá y la sangre de traidores manchará sus muros». Isolda, con el corazón palpitando como un tambor, tomó la mano de Emebarek y avanzó hacia el conflicto, no con armas, sino con la verdad que ella había aprendido en el exilio. «Montferrat no caerá por venganza ni odio», dijo, alzando la voz. «El verdadero enemigo está dentro de cada uno que vive encadenado al orgullo, al rencor, a la ignorancia». El castillo tembló no por la guerra de espadas, sino por la tormenta que sus palabras desataron en los corazones. Algunos nobles bajaron sus armas, otros vacilaron. Pero Aldric, cegado por el rencor, atacó. La lucha fue feroz, y justo cuando parecía que la oscuridad ganaría, el duque Leandro irrumpió en el salón, apoyado en su bastón, con la mirada firme y un brillo nuevo en sus ojos. «Basta», ordenó con voz que retumbó en las bóvedas. «He sido un hombre ciego. Pero hoy, seré el escudo que proteja este amor que yo mismo quise destruir». Con un acto inesperado, el duque se puso entre Aldric y su hija, recibiendo el golpe destinado a ella. La sangre manchó sus ropas nobles, pero su gesto fue un símbolo que jamás sería olvidado. Aldric, humillado, cayó de rodillas y juró lealtad. Reflexión. La historia del duque Leandro, Isolda y Emebarek nos enseña que las cadenas más peligrosas no son las que atan las manos, sino las que aprisionan el alma, el orgullo, el prejuicio y el miedo. Romperlas no es tarea fácil, requiere coraje para enfrentar la verdad, humildad para pedir perdón y amor para sanar heridas profundas. Solo cuando aprendemos a ver con el corazón y no con los ojos, podemos liberar no solo a otros, sino a nosotros mismos. Dale like, suscríbete y déjame tu comentario por favor. La noche del juicio. El castillo de Montferrat ya no era el lugar de lujos y risas despreocupadas, ahora era un campo minado de secretos y tensiones invisibles. La sangre derramada por el duque había estremecido a la corte, pero también había abierto una brecha peligrosa. Los nobles leales a Aldric no estaban dispuestos a aceptar su caída tan fácilmente. En las sombras del castillo, se tejía un plan para derrocar al duque y tomar el poder. Isolda y Emebarek, conscientes del peligro, se convirtieron en presa de miradas furtivas y susurros venenosos. Una noche, mientras el viento ululaba entre las almenas, un grito desgarrador rompió la calma. «Traición», vociferó un mensajero al entrar en el gran salón. Aldric ha reunido a sus seguidores y se acerca con armas. El castillo será asaltado antes del amanecer. El duque, débil pero decidido, miró a su hija y a Emebarek con pesar y esperanza. «Esta es la prueba final de nuestro amor y lealtad», dijo con voz firme. «Debemos enfrentar juntos la tormenta o perecer en ella». Las antorchas iluminaron el rostro decidido de Isolda, y el brillo en los ojos de Emebarek era la promesa de un corazón indomable. La batalla fue feroz. El acero chocaba contra el acero, el grito de los hombres se mezclaba con el estruendo del combate. El salón, testigo de banquetes y festejos, se tornó un infierno de sombras y muerte. En medio del caos, Isolda fue capturada por los seguidores de Aldric y llevada a una torre alta, donde la soledad y el frío eran sus únicos compañeros.
Barek, herido pero incansable, luchó para liberarla. Su amor fue su fuerza y su espada, el escudo que desafió a la oscuridad. Finalmente, cuando el alba tiñó de rosa las piedras del castillo, Barek encontró a Isolda. Con lágrimas y sangre, rompió las cadenas que la aprisionaban. Juntos, regresaron al salón, donde el duque, en sus últimos suspiros, los esperaba. «Perdonadme», murmuró. «Aprendí demasiado tarde que el amor verdadero no conoce cadenas ni fronteras». Reflexión de vida. La historia nos recuerda que la verdadera batalla no está solo en el campo de guerra, sino en el corazón humano. El orgullo y el odio pueden sembrar destrucción, pero el amor y el perdón son las fuerzas que pueden reconstruir incluso las ruinas más profundas. En la vida, enfrentamos momentos de oscuridad que parecen insuperables, pero es la luz del amor y la compasión la que puede guiarnos a través de la tormenta. Nunca subestimes el poder de la humildad para sanar, ni la valentía de perdonar para liberar. El eco de las sombras. El castillo de Montferrat estaba en ruinas, no solo por la batalla reciente, sino por las heridas invisibles que la traición y el odio habían dejado en su interior. Isolda y Barek, ahora libres de las cadenas físicas, enfrentaban un enemigo mucho más cruel, la desconfianza de la corte y el peso de su propio pasado. Los rumores corrían como fuego seco. Algunos nobles susurraban que Barek, el esclavo negro, había manipulado a la noble Isolda para usurpar el poder. Otros temían que la unión prohibida fuera la chispa que encendería una guerra civil. Una noche oscura, mientras la tormenta azotaba las ventanas del castillo, una figura misteriosa apareció en la puerta del gran salón, Ser Renal, un antiguo consejero del duque, conocido por su astucia y su lengua venenosa. «Vengo con un mensaje», dijo con voz fría. «Hay quienes no olvidan ni perdonan. Montferrat está a punto de caer en manos de aquellos que buscan destruirlo desde dentro». Isolda sintió un escalofrío. ¿Quién podía estar detrás de esta conspiración? ¿Quién quería verlos caer? Barek, siempre vigilante, tomó la mano de Isolda y susurró. «No importa cuántas sombras nos persigan, nuestro amor es la luz que las dispersará». Pero las palabras no ahuyentaban las sospechas, y la noche se llenó de susurros y miradas acusadoras. De repente, el sonido de pasos apresurados y armas desenfundadas rompió la tensión. «¡Traición!», gritó un guardia. «Han descubierto un complot para asesinar a la duquesa y culpar a Barek». La alarma se extendió como un río desbordado. En medio del caos, Isolda fue nuevamente separada de su amado, encerrada en las mazmorras del castillo. Barek, desesperado, sabía que debía actuar rápido para salvarla y limpiar sus nombres. Con la ayuda de un grupo fiel de aldeanos y antiguos esclavos, trazó un plan para revelar al verdadero traidor, Ser Renal, cuyo odio y ambición lo habían llevado a tramar en las sombras. La confrontación final fue un duelo no solo de espadas, sino de voluntades y verdades. Bajo la luz mortecina de las antorchas, la justicia y la traición se enfrentaron en un tenso duelo. Cuando la verdad salió a la luz, Ser Renal fue desterrado, y el castillo comenzó lentamente a sanar sus heridas. Isolda y Barek, aunque marcados por el sufrimiento, emergieron más fuertes, ejemplo vivo de que el amor puede vencer incluso las conspiraciones más oscuras. Reflexión. La vida es un campo de batalla donde el miedo, la desconfianza y el odio construyen murallas invisibles que nos encierran. Pero es la fe en el amor, en la verdad y en la justicia la que tiene el poder de derribar esos muros. Aprender a confiar, a perdonar y a luchar por lo que realmente importa es la lección más difícil y valiente que podemos vivir. Porque al final, las cadenas más duras son las que nos imponemos a nosotros mismos, y solo con amor y coraje podemos romperlas. El susurro de la traición. La aparente paz que había llegado a Montferrat era solo una ilusión frágil como el cristal. La sombra de la traición no se disipó con la expulsión de Ser Renal, al contrario, se multiplicó en los rincones ocultos del castillo.
Isolda y Emebarek comenzaron a reconstruir su vida juntos, llenos de esperanza. Pero pronto descubrieron que alguien cercano aún conspiraba contra ellos. Una noche, mientras caminaban por los pasillos silenciosos, un susurro helado llegó a sus oídos, mensajes anónimos con advertencias y amenazas. La intriga y la paranoia crecían, y cada aliado parecía ser un enemigo en potencia. Isolda, ahora más delgada pero con una fuerza inquebrantable, se aferraba a la mano de Emebarek, quien estaba dispuesto a defenderla hasta la última gota de su sangre. «Debemos descubrir quién nos acecha», dijo con voz grave. «No podemos permitir que el miedo destruya lo que hemos construido». El peligro se volvió tangible cuando una noche Emebarek fue emboscado en los jardines del castillo, herido de gravedad pero vivo gracias a la rápida intervención de Isolda. La traición estaba dentro. Nadie podía confiar plenamente. Un nombre empezó a sonar entre susurros: Lady Sibila, una noble ambiciosa que había perdido terreno en la corte y deseaba vengarse. Isolda decidió enfrentarla, y en un encuentro tenso y cargado de veneno, Lady Sibila confesó: «No soportaré que un esclavo mancille nuestra sangre. Montferrat debe volver a ser puro». Las palabras eran cuchillos, pero Isolda respondió con dignidad: «El honor no está en la pureza de la sangre, sino en la pureza del corazón». El enfrentamiento final tuvo lugar en la gran sala, con todos los nobles reunidos como testigos. Lady Sibila, acorralada, lanzó un último ataque que casi cuesta la vida a Emebarek. Pero fue la valentía y la unidad de Isolda y sus seguidores lo que selló el destino de la traición. Lady Sibila fue exiliada, y el castillo finalmente empezó a sanar no solo sus muros, sino su alma. Reflexión de vida. La historia nos muestra que el verdadero enemigo no siempre está afuera, sino dentro de nuestras propias mentes y corazones. El miedo, el odio y la intolerancia pueden corroer los cimientos de cualquier reino o relación. Pero el coraje para enfrentar la oscuridad, la fortaleza para perdonar y la fe en el amor genuino son las armas más poderosas que tenemos. Montferrat no solo fue reconstruido con piedra y madera, sino con el amor y la aceptación que finalmente liberaron a sus habitantes. La daga oculta. La calma que reinaba en Montferrat era solo un espejismo. Tras la expulsión de Lady Sibila, una tensión silenciosa empezó a crecer entre los muros del castillo. Isolda y Emebarek habían logrado ganar aliados, pero también enemigos disfrazados de amigos. Entre ellos, alguien manejaba una daga oculta, lista para hundirse en la espalda de quienes más amaban. Una noche, mientras una fiesta iluminaba el gran salón con risas y música, Isolda recibió una carta anónima. La verdad que buscas está más cerca de lo que imaginas. Cuidado con quienes confías. El miedo se instaló en su pecho, y la paranoia comenzó a desgarrar la confianza que tanto les había costado construir. Emebarek, decidido a proteger a Isolda y su legado, inició una investigación secreta, entrevistando a los sirvientes y nobles, buscando pistas en cada rincón. Los días se volvieron noches interminables de sospechas y silencios incómodos. Cada mirada parecía esconder un veneno invisible. Una figura inesperada fue señalada: el propio mayordomo del duque, un hombre que siempre había estado al servicio de la familia, pero que ahora parecía caminar por la cuerda floja de la lealtad. En un momento de tensión, Emebarek descubrió que el mayordomo había estado manipulando documentos, cambiando mensajes y sembrando discordia. La confrontación fue inevitable. En la oscuridad de la biblioteca, Emebarek y el mayordomo se enfrentaron. El hombre, atrapado, confesó que actuaba por miedo y ambición, buscando proteger a su familia a costa de la verdad. Isolda, al enterarse, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La traición era un veneno que había tocado hasta a los más cercanos. Pero en lugar de caer en la desesperación, eligió el camino más difícil, el perdón. Reunió al mayordomo y, con lágrimas en los ojos, le habló de redención y segunda oportunidad. Reflexión.
La historia nos muestra que el perdón no es un acto de debilidad, sino de una fortaleza inmensa. Las heridas más profundas pueden abrir caminos inesperados hacia la sanación cuando decidimos liberar el rencor y elegir la compasión. En la vida, la traición puede venir de donde menos lo esperamos, pero también puede ser el inicio de una transformación profunda que nos enseña que el amor y la humanidad están por encima de los errores. Montferrat no solo sobrevivió a las guerras y conspiraciones, sino que renació gracias a la valentía de quienes aprendieron a perdonar y a confiar de nuevo. El último secreto. Los días en Montferrat transcurrían con una calma aparente, pero el eco de la traición seguía resonando en los pasillos. Isolda y M. Barek habían reconstruido gran parte de la confianza perdida, pero algo oscuro aún acechaba en las sombras. Una noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas del castillo, un visitante inesperado llegó. Un hombre encapuchado, con ojos que reflejaban desesperación y verdad, entregó a Isolda un antiguo manuscrito, el diario secreto del duque Leandro, su padre. Las páginas amarillentas revelaban secretos enterrados, planes de alianzas rotas, decisiones crueles que habían marcado la historia de la familia. Y un mensaje oculto que cambiaba por completo la visión que Isolda tenía de su padre. Entre las líneas, encontró confesiones sobre su propia hija, como la amó en silencio, como el castigo al esclavo M. Barek había sido un error que deseó corregir, y una profecía sombría sobre un peligro aún no superado. De repente, un grito desgarrador retumbó en el castillo. La torre donde Isolda solía meditar fue incendiada por manos desconocidas. El fuego devoraba el lugar, y con él, el pasado y el presente parecían desvanecerse. M. Barek, con el corazón encogido, corrió hacia las llamas para salvar a Isolda, quien quedaba atrapada entre los escombros. El choque contra el destino fue brutal. En el último momento, M. Barek logró sacar a Isolda, pero ambos quedaron heridos, y la fragilidad de la vida se mostró con toda su crudeza. Mientras el castillo ardía, Isolda susurró: el pasado puede ser una prisión, pero el amor es la llave que puede abrir cualquier puerta. Reflexión de vida. La historia nos enseña que no podemos huir de nuestro pasado, por oscuro o doloroso que sea. Cada secreto, cada error, es parte de la historia que nos construye. Pero también nos recuerda que la fuerza para enfrentar las llamas de la vida reside en el amor que nos une y en la valentía para perdonar y seguir adelante. Las heridas pueden ser profundas, y las pérdidas, desgarradoras, pero siempre hay una luz que brilla en la oscuridad, la esperanza. Montferrat, con sus cicatrices y su historia, es testimonio de que incluso entre ruinas, puede florecer una nueva vida. La maldición de Montferrat. El fuego que consumió la torre no solo dejó cicatrices en las paredes de piedra, sino también en los corazones de quienes sobrevivieron. Días después, mientras las cenizas aún flotaban en el aire, el miedo se instaló nuevamente en Montferrat. Los aldeanos comenzaron a susurrar una antigua leyenda. Mientras el linaje de Leandro no sal de sus pecados, Montferrat arderá en cuerpo y alma. Al principio, Isolda y M. Barek pensaron que eran solo supersticiones hasta que aparecieron los primeros cadáveres. Uno tras otro, nobles y sirvientes caían envenenados, sus cuerpos marcados con símbolos antiguos, un cuervo negro y una daga. La misma marca que Isolda había visto en el diario de su padre. El pasado regresaba como una sombra insaciable, reclamando justicia. Desesperados, buscaron en los rincones ocultos del castillo y descubrieron una cripta olvidada bajo los cimientos, donde los pecados de Leandro yacían enterrados, contratos de traición, pactos con mercenarios. Y un documento final. El nombre del verdadero enemigo, Lord Alaric, el hermanastro bastardo del duque, exiliado y sediento de venganza. Lord Alaric, repudiado por su origen mestizo, había jurado arrasar Montferrat y destruir todo lo que su hermano alguna vez amó. Isolda comprendió que, si no enfrentaban esa verdad, no solo perderían el castillo, sino su propia alma. M. Barek, herido pero firme, tomó su espada.
No solo pelearemos por Montferrat, pelearemos por el derecho a amar, a ser libres, a romper las cadenas de odio que nos impusieron. La noche cayó, y con ella, los ejércitos de Alaric se acercaron como una tormenta. El asedio comenzó. Sangre, fuego y traiciones se entrelazaron en una batalla final, donde Isolda y Emebarek, hombro a hombro, demostraron que el verdadero poder no se heredaba. Se conquistaba con el corazón. Reflexión de vida. Esta historia revela una verdad dolorosa pero necesaria. Podemos nacer marcados por los errores de quienes nos precedieron, pero no estamos condenados a repetir su destino. El linaje, el color de la piel, el peso de los apellidos, son solo cadenas si les damos poder. Pero el amor, la valentía y la capacidad de elegir la compasión sobre el rencor, son las únicas armas que pueden liberarnos. Montferrat nos enseña que incluso cuando las sombras parecen impenetrables, hay una luz que nunca muere, la de aquellos que, a pesar del dolor y la traición, eligen perdonar, luchar y amar. El último latido. La noche era un manto oscuro sobre Montferrat, rasgado por el fuego y el estruendo del acero. Las tropas de Lord Alaric, vestidas de negro y sed de venganza, asediaban el castillo como una plaga interminable. Dentro, Isolda sostenía a Emebarek, herido pero con los ojos encendidos de determinación. «No dejaré que esto termine así», susurró él, apretando su espada, aun cuando la sangre le corría por el costado. Las defensas caían una a una. Los muros, que durante siglos habían protegido el linaje de Montferrat, se desmoronaban bajo el peso de los pecados y la traición. En el salón principal, entre tapices rasgados y copas de oro caídas, Isolda enfrentó a su tío, Lord Alaric. El hombre, con cicatrices en el rostro y odio en la mirada, reveló la verdad oculta. Fui rechazado por mi sangre. Mi madre, una sirvienta negra, fue humillada y condenada al olvido. Hoy, Montferrat paga su deuda, con fuego y muerte. Isolda, con lágrimas en los ojos, no negó el pasado vergonzoso de su familia. Pero se negó a permitir que ese odio siguiera devorando generaciones. El rencor te hizo esclavo, Alaric. Y yo fui esclava de mi vergüenza. Pero hoy, ambos podemos romper las cadenas. Las palabras calaron en el aire como un puñal invisible. Emebarek apareció, tambaleante pero erguido, y arrojó su espada a los pies de Alaric. Elige, hermano. ¿Termina esto, o empieza algo nuevo? El silencio fue insoportable. Alaric alzó su daga, y, por un instante, el mundo se detuvo. Pero el odio, tan arraigado, pudo más. Atacó. La daga se hundió en el pecho de Emebarek. Un grito desgarrador escapó de los labios de Isolda. Sostuvo el cuerpo de su amado mientras la sangre manchaba su vestido. Los soldados irrumpieron, y en un acto final de coraje, Isolda tomó la espada y se interpuso entre su pueblo y la destrucción. Los seguidores de Alaric, testigos del sacrificio y las lágrimas, bajaron sus armas, cansados de tanto odio. Alaric, derrotado por su propio veneno, cayó de rodillas. La guerra había terminado, pero a un costo brutal. Horas después, con el castillo en ruinas y el cielo aclarando, Emebarek, aún con vida, apretó la mano de Isolda, susurrando. El amor no muere, el amor es lo único que permanece. Reflexión de vida. Esta historia, cruel y hermosa a la vez, nos recuerda que el odio solo engendra más odio, pero el amor, el perdón y el valor para enfrentar la verdad, pueden romper incluso las maldiciones más antiguas. No elegimos dónde nacemos, ni las cicatrices de nuestros antepasados, pero sí elegimos quiénes somos y qué legado dejamos. Montferrat quedó marcado, pero también renació, no por la pureza de la sangre, sino por la pureza del corazón. Porque al final, el verdadero linaje no es el que dicta la cuna, sino el que se construye con actos de amor, de dignidad y de valentía. El eco de los esclavos.
Los días siguientes a la caída de Alaric trajeron una aparente paz a Montferrat. Las cenizas se enfriaron, las heridas comenzaron a cerrarse, pero el aire seguía cargado de un misterio que nadie se atrevía a nombrar. Barec, aunque convaleciente, insistía en caminar por los rincones olvidados del castillo. Había algo que no encajaba, un susurro oculto entre las piedras viejas, un eco, el eco de los esclavos que, siglos atrás, habían construido y sufrido en Montferrat. Una noche, mientras la luna llena teñía de plata las torres, Isolda descubrió un pasadizo secreto tras el altar de la capilla. Bajaron juntos, entre antorchas y paredes húmedas, hasta llegar a una cámara subterránea. Lo que vieron les heló la sangre. Un cementerio clandestino. Decenas de huesos encadenados, sepultados en la oscuridad, sin nombre, sin honra. Los antiguos esclavos que Leandro, su padre, y los duques anteriores, habían explotado y silenciado. Aquí está la verdadera maldición, susurró Barec, con la voz quebrada. Los fantasmas de la injusticia no desaparecen, solo esperan. Entre los restos, hallaron un pergamino oculto, firmado por el propio Leandro. El día que la verdad se revele y los muertos sean honrados, Montferrat conocerá la paz. Isolda, desgarrada por la culpa, entendió que su lucha no terminaba con una batalla ganada o un enemigo vencido. Debían enfrentar la historia, limpiar la tierra, o vivirían bajo el peso del pasado para siempre. Convocaron al pueblo. En una ceremonia pública, Isolda y Barec revelaron los horrores del linaje Montferrat. No ocultaron nada. Se arrodillaron ante los huesos, ofrecieron perdón y prometieron justicia. Las lágrimas de Isolda no fueron de vergüenza, sino de liberación. Por fin, el castillo se llenaba de verdad. Reflexión de vida. Esta parte de la historia nos enseña que la verdadera libertad no se consigue solo rompiendo cadenas físicas, sino enfrentando las verdades incómodas que preferimos enterrar. Las injusticias, aunque se oculten, terminan saliendo a la luz. Solo el valor de reconocer los errores, pedir perdón y actuar con humildad puede liberar realmente a una persona o a un pueblo. Montferrat no solo se reconstruyó en sus muros, sino en el alma de quienes, como Isolda y Barec, eligieron la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la conveniencia y el amor sobre el odio. La marca en la sangre. Parecía que Montferrat, al fin, respiraba en paz. Los restos de los esclavos habían sido honrados, el pueblo había conocido la verdad y la figura de Isolda y Barec emergía como símbolo de redención y esperanza. Pero el pasado, como una serpiente silenciosa, nunca muere tan fácil. Una mañana, al amanecer, Barec despertó con una marca oscura en el pecho, un extraño símbolo, como un cuervo atrapado en un círculo de espinas, grabado en su piel, ardía, como si fuera fuego bajo la carne. Isolda reconoció el emblema de inmediato. Era el mismo que había visto en los manuscritos prohibidos de su padre, el símbolo de la Hermandad del Cuervo, un culto ancestral que operaba en las sombras, moviendo hilos desde los confines del poder. Lo que descubrieron fue aterrador, la caída de Lord Alaric solo había sido el principio. La Hermandad, ocultos entre nobles, clérigos y mercaderes, planeaba desestabilizar Montferrat desde adentro. Y Barec, por su origen, su amor por Isolda y su rebelión contra las cadenas, se había convertido en su blanco. No quieren destruir solo el castillo, dijo Isolda, temblando. Quieren destruir la posibilidad de que un amor como el nuestro exista. Un amor que desafió linajes, prejuicios y odio. La persecución comenzó. Asesinos entre las sombras. Mensajes de muerte en las puertas. Los nobles, hipócritas, comenzaban a murmurar. Una duquesa con un esclavo, es un insulto al linaje. Barec, aún marcado, no retrocedió. Sabía que no solo se jugaban su amor, sino la oportunidad de romper, para siempre, el yugo de la opresión que oprimía generaciones.
Con la determinación de quien ya ha perdido demasiado para rendirse, se prepararon. Montferrat no solo debía ser reconstruido con piedra. Debía ser reconstruido en el alma, con verdad, dignidad y coraje. Reflexión de vida. Esta parte nos recuerda que las verdaderas batallas no siempre se libran en campos abiertos, sino en los rincones de la sociedad, donde los prejuicios, el poder y la intolerancia se ocultan bajo máscaras de honor y tradición. El amor que desafía normas, la verdad que incomoda, el coraje de aquellos que se enfrentan al sistema, siempre serán atacados. Pero también son las únicas fuerzas capaces de cambiar el mundo. Como Montferrat, nuestras vidas deben construirse no sobre el miedo al que dirán, sino sobre la valentía de amar, de sanar y de desafiar lo injusto, cueste lo que cueste. Fin. Gracias por ver el contenido completo. Por favor suscríbete, que tenga un hermoso día. Bendiciones. Descripción aquí abajo para apoyar este canal.